Bueno, comenzamos. Buenas noches a todos. Les quiero comentar qué es lo que vamos a trabajar o a ver hoy. Si ustedes recuerdan, antes de la última emisión que hicimos de manera híbrida en el Camarín de las Musas, junto a Susana Berkovich, habíamos trabajado la conclusión de un texto de Deleuze y Guattari, cuyo nombre es ¿Qué es la filosofía? Habíamos visto algo de la versión castellana y francesa. Y quiero volver a ese texto porque me parece que esa conclusión que hacen allí es bastante importante como para poder llegar al concepto de caosmosis. Al menos a mí, después de leerlo varias veces, me permitió pensar en esos términos. La manera en que hacen el recorrido entre el caos y lo complejo me ha permitido pensar varias cosas. Ese texto tiene como la construcción, sobre todo la conclusión, que es a lo que yo voy a volverme a referir, está construido como en dos ejes que colapsan entre sí y al mismo tiempo se separan. Uno de esos ejes, uno de esos puntos, uno de esos momentos sería lo que llaman el caos. Del otro lado, lo que llaman lo complejo, lo que produciría las opiniones, el orden. Caos por un lado, orden por el otro. Opinión. Así está construido este texto, en una especie de banda de Möbius, donde vamos a ir viendo que tanto el caos como la opinión o el orden, no diría que se precisan, pero tienen momentos como de cohabitación, puesto que la idea es, claramente, que si uno no se sumerge en el caos, si uno no puede extraer del caos determinadas cosas, no habría creación. Pero al mismo tiempo, corro el riesgo al sumergirme en el caos de quedar atrapado por el caos. Al mismo tiempo, necesito las opiniones, es decir, de un orden, de una doxa, de una opinión que me permita, a partir de allí, agarrarme de algo. ¿Qué es lo que señalan para mí Deleuze y Guattari respecto de la opinión? Que al mismo tiempo que la opinión me da una mano, termina pareciéndose un pensamiento religioso. Esa misma opinión que me salva del caos, ese mismo orden que me permite pensar un mundo, construir un mundo, hacer una teoría, sin embargo quedo atrapado, sin embargo quedo atrapado en ese orden, quedo atrapado en esa teoría y casi que me caigo a un pensamiento religioso donde hay una sola opinión gobernante, terreno de los dioses, y una repetición incesante. Vayan pensando que encaramos los cañones hacia el psicoanálisis, su teoría, su práctica, su relación con el caos. La propuesta de estos autores es tomar tres disciplinas. Yo tenía algunas dudas respecto de dónde ubicar el psicoanálisis, agregarlo como disciplina, pero le fui dando algunas vueltas que voy a compartir con ustedes. Las tres disciplinas de las cuales ellos van a hacer mención, en donde se van a detener, son la ciencia, el arte y la filosofía. Entonces recordemos, tenemos como dos ejes, una síntesis, si se quiere, de ese eje, o de esos dos ejes, que es un pensamiento religioso. Ellos dicen las deidades, las divinidades, allí donde hay una sola opinión, y luego ese juego entre el caos y el orden, como con una especie de correspondencia necesaria donde cada uno precisa al otro. ¿Por qué? Porque el exceso de caos me llevaría a una angustia insoportable, al mismo tiempo el exceso de orden no me permite pensar porque solo me condeno a lo que con Roberto Harari decíamos en mayéutica, la citacosis, citar cosas, la enfermedad de los loros. Citar, citar, Lacan dijo, Freud dijo, Lacan dijo, Freud dijo, no podés salir de eso. Que inclusive genera como cierta comodidad.
Cualquiera de ustedes que haga docencia universitaria o que esté en la universidad o que se dedique a transmitir, hay algo del orden de cierta comodidad porque la cosa es clara: neurosis, psicosis, perversión, mecanismo fundante, represión, renegación, forclusión. Ya tengo las tres estructuras. Inmediatamente hago un orden, inmediatamente hago un cuadro y puedo transmitir eso como un calquito. Pero resulta que cuando quiero buscar el psicoanálisis allí, no lo encuentro porque ya no está. A contrario sensu, meterme con el caos y quedarme solo en el caos impediría dar testimonio de eso por lo caótico que eso sería. Además debería yo salir de allí. Por eso es que tomábamos esa fórmula que había señalado Freud, tomándola de Virgilio, cuando decía: si no puedo mover los ángeles celestiales, moveré las tinieblas. Pero agregaba Freud: y no saldré indemne de eso. Esto nos cabe a cada uno de nosotros. Cuando uno se mete con el caos, cuando uno mueve las tinieblas, cuando uno deja las seguridades, y bueno, uno se confronta a abismos, a fisuras, a cortes, a no entender, a no saber de qué agarrarse. Entonces vuelve: caos, orden, arte, ciencia, filosofía. Cada una de ellas busca confrontar con el caos, quizás de manera distinta. La ciencia intentará encontrar variables, según dicen los autores, de una forma compleja. Después vamos a leer un poco el texto, pero prefiero contárselo para no generar aburrimiento hasta ahora. Esas variables que la ciencia terminan teniendo cierta dependencia una con otra y que se consiguen, dice Deleuze y Guattari, por desaceleración. Imagínense el caos como velocidades infinitas. Lo que la ciencia hace es extraer un plano, ellos dicen un plano secante, es un plano que provoca un corte. De ese plano secante, de ese corte, extraer variables que las reduzco en cuanto a su velocidad infinita por desaceleración, los experimento de laboratorio. ¿Y qué obtengo luego? En esas correlaciones, funciones. La ciencia, entonces, extrae del caos variables que puede generar correlaciones y entonces funciones. Recuerden que estamos en la introducción nada más, ¿no? El arte también se confronta con el caos. También busca la creación en el caos. Se sumerge el artista en el caos. Pero no busca variables al modo del científico. Se trata de otro registro. Se trata de las variedades. Vieron que a veces con mi profesor de francés hablábamos, ¿no? Los artistas de variedades. El arte produce esas variedades. Variedades que apuntan no a tener funciones y correlaciones, sino a provocar lo sensible. El arte lo que produce es un ser de la sensibilidad, un ser sensible. Sensaciones. El artista entonces extrae su material del caos, toma las variedades y produce un ser sensible, sensibilidades. Ciencia, funciones, arte, variedades, sensibilidad, ser sensible. Inclusive, dicen, no, ni siquiera en el órgano que produce la percepción, sino en todo un cuerpo. Quienes sabemos o conocemos la noción de cuerpo sin órganos, el arte desorganiza el cuerpo y le hace tener sensaciones en lugares inesperados. Allí donde no esperamos algo, de repente aparece una sensación. Entonces, arte, ciencia, filosofía. Ciencia, variaciones, funciones. Arte se confronta con el caos, de ahí extrae esas variedades y produce el ser sensible. Y la filosofía también tiene esta lucha contra el caos, este encuentro con el caos. Pero la filosofía, según Deleuze y Guattari, busca producir conceptos.
Ya no son variedades, ya no son variables, sino variaciones. Yo elegí bien cómo traducir estas palabras porque se confunden en francés. Entonces, variables, variedades, variaciones. Esas variaciones van a producir algo que en Deleuze y Guattari está vivo, y eso que está vivo son conceptos. Los conceptos en Deleuze y Guattari no refieren a una abstracción, son del orden de lo real, va de real en real. Extraen del caos y es como que se mantuvieron durante un tiempito, son instrumentos. Bueno, yo les decía que tenía alguna duda de agregar el psicoanálisis como un elemento más que también se confronta con el caos, que también de ese encuentro con el caos se nutre aún a riesgo a veces de desaparecer, porque al caos hay que estabilizarlo, en lo que Deleuze y Guattari llaman caoide. Un caoide es el caos estabilizado. Sería como la sensación, la impronta que me queda de ese caos con algo de estabilización. Estamos casi un cachito de llegar a la caósmosis. Por eso les decía, con este texto, con esta conclusión del texto de Deleuze y Guattari, que es la filosofía, nos acercamos muy mucho a lo que ha sido el trabajo de casi todo el año, esta caósmosis, esta creación desde el caos, esta producción que el caos produce. Más, si me permiten, lo voy a decir ahora, por ahí lo voy a decir después, pero temo olvidarme, podríamos producir un concepto también nosotros, podríamos forjar un concepto, la palabra sería forjar ese concepto. Entonces les propongo transitoriamente y en el sentido del arte efímero, es decir, algo que producimos ahora pero que no pretende durar mucho tiempo, quizás no pase más que algunos instantes, ¿por qué no hablar de inconsciente? Lacan hablaba perdón, Freud hablaba de inconsciente. Lacan lo rebautizó como l'inbevu, pasó el unbewusste alemán al francés, lo hizo femenino, inbevu, inbevu, eso quiere decir una pifia, un equívoco. Bueno, ¿por qué no podemos hablar tranquilamente nosotros? Digo nosotros porque esto surge de los encuentros con ustedes, de incaos siente. Tomar este concepto que forjamos como para dar una vuelta más a las cosas, porque incorporamos con el incaos siente esta noción de caos, esta vitalidad del caos. Melenot hablaba de la vitalidad de lo neutro, la vitalidad del caos, esas dimensiones, esas fuerzas enormes. Bueno, verán que en realidad no se me ocurre inventar nada, simplemente inspirarme en ciertas cuestiones. ¿Cuál fue el instrumento que utilizó Freud? La noción de inconsciente. De hecho, él decía que era la luz que permitía iluminar las tinieblas. Me refiero a Yo y el Ello, en 1923, cuando dice el único el distingo entre consciente e inconsciente es la luz que nos permite orientarnos en el psicoanálisis. Habíamos charlado, ¿se acuerdan de la Gigolet? Era la manera en que distinguían un pueblo del otro y que si no lo mataban. Bueno, metáfora de Freud bastante fuerte. El psicoanálisis es eso que no va a renunciar a la noción de inconsciente. Lacan lo llama l'indevu y hoy nosotros les proponemos, jugamos, porque nos autorizamos a hacerlo, dado que no queremos enseñar nada a nadie, y nos liberamos de la tensión y de la responsabilidad de enseñarle algo a alguien, que por otro lado, la verdad es que cada quien solo aprende lo que puede aprender. Así que es medio una fatuidad pensar que uno puede enseñarle algo a alguien. Este incaos siente será este concepto, porque yo pensaba, el psicoanálisis tiene algo de ciencia. No podemos quitarle en ciertas posiciones algo de ciencia. De hecho, Lacan en el seminario del 64, en los fundamentos del psicoanálisis, se pregunta si es una ciencia. Habla de ciencias conjeturales, qué tipo de ciencia sería. Lacan es un hombre de ciencia. Freud es un hombre de ciencia. Voy a utilizar una palabra siniestra. Nosotros mismos, ¿somos hombres de ciencia?
podemos liberarnos de la ciencia tan fácilmente. Entonces me pareció que algo de la ciencia tiene el psicoanálisis, aunque no sea una ciencia. Pero también tiene algo de arte, porque yo dudaba, digo, bueno, lo pongo del lado del arte, el psicoanálisis. Y sí, la verdad que, como veíamos con Susana Berkovich, algo de la literatura, del arte, atraviesa el psicoanálisis, claramente. Los casos clínicos de Freud, la verdad que son novelas. Premio a Goethe, el premio de la escritura que recibe Freud. Pero tampoco es literatura el psicoanálisis, tampoco es arte. Que se nutra del arte no lo convierte en arte. Entonces no es ciencia, no es arte, pero algo de la ciencia tiene, pero algo del arte también tiene. Bueno, algunas veces discutíamos medio en broma con un amigo psicoanalista, con Adolfo Benjamín, que decíamos, bueno, si Freud es el padre del psicoanálisis, ¿quién es la madre? Y en broma decíamos la filosofía. La filosofía es la madre del psicoanálisis. Más allá que Freud no tenía una muy buena mirada de la filosofía. Él pensaba que finalmente el avance científico iba a dar respuestas a lo que transitoriamente tomaba la filosofía. Pero también no podemos negar que nos nutrimos de la filosofía. ¿Cuántas veces leemos textos o cuestiones o pensamientos de la filosofía? Inconsciente sería el producto, la resultante que extraemos a partir de esta conclusión del texto de qué es la filosofía, concepto, como ese instrumento donde el psicoanálisis sería tanto ciencia como arte, como filosofía, sin ser ni filosofía, ni arte, ni ciencia, pero conectado, nutrido con eso. Y entonces me lo imagino a Freud hurgueteando en el arte, hurgueteando en el caos, con su noción de inconsciente. Lo que habíamos leído, que quiero nuevamente refrescar con ustedes. ¿Puedo comentar algo? Después, ¿sabes qué, Alicia? Si es cortito, sí. Sí, Hacemos. eh, Dale. justo en un momento, en un seminario, Alush dice, Lacan ha dejado el psicoanálisis flotando, que no es ni una ciencia, tiene algo de cada uno, no es ni una ciencia, no es arte, no es psicología, no es psiquiatría, no es filosofía, no es una religión, y que tienen este caos ahora que con Deleuze nombras como caos, ¿no? ¿Cómo decir esto, ¿no? Que no es ciencia, pero tiene Está, algo, que no está está. muy bueno, vos decís, no tenía esa referencia de Alush, así que bienvenida sea, pero bueno, siempre me parece que uno se reencuentra con aquellos que están produciendo algo en el psicoanálisis, en un lado, en otro lado, porque no somos originales, más bien somos pensados. Yo no puedo no pensar en términos de tantos seminarios que estuve con Alush, o de las lecturas de Freud. Entonces uno se encuentra. A mí me produce como cierta tranquilidad esto que vos decís, porque, bueno, si Alush pensó algo parecido, tan perdidos no estamos. Porque esta crisis de identidad que es el psicoanálisis, a veces uno dice, ¿de qué me agarro? Porque se pone en juego. Se pone en juego el ser. ¿Qué soy? ¿Qué hago? Por eso les decía, la opinión tranquiliza. La opinión tranquiliza. A veces se decía, lo que se piensa claramente, se enuncia claramente. Ah, mira qué bien. ¿Y cómo pienso el caos? ¿Cómo enuncio claramente el caos? Los enunciados del psicoanálisis no pueden ser claros, porque son caóticos. Bueno, gracias, Alicia. Después seguimos conversando, ¿dale? Página de la edición castellana 204 de ¿Qué es la filosofía? Estamos haciendo una relectura, porque hemos pasado por esto, pero como hoy hay más gente, de paso, quizás para alguien pueda ser la primera vez que lo escuche esto.
En un texto violentamente poético, miren cómo lo dice, violentamente poético, porque la poesía es violenta. La poesía es violenta porque violenta las palabras, violenta lo establecido, hace aparecer y surgir otros significados, otros sentidos. El psicoanálisis es violento. Logans describe lo que hace la poesía. Los hombres incesantemente se fabrican un paraguas, habíamos traducido, si recuerdan, sombrilla, me parecía que era mejor traducción sombrilla, así que voy a decir sombrilla, aunque en la edición dice paraguas. Se fabrican un paraguas que les resguarda, en cuya parte inferior trazan un firmamento. Retengamos la palabra firmamento, el cielo. Y escriben allí sus convenciones. Pongamos allí la teoría psicoanalítica establecida, las convenciones. Sus opiniones. Pero el poeta, el artista, practica un corte en el paraguas, en la sombrilla. Rasga el propio firmamento. Si no puedo mover los ángeles celestiales, moveré las tinieblas. Virgilio, citado por Freud. Rasga el propio firmamento para dar entrada a un poco del caos libre, libre y ventoso, y para enmarcar en una luz repentina una visión que surge a través de la rasgadura. Bueno, y para enmarcar en una luz repentina, esa iluminación que decía Menenot, el relámpago que de repente en la noche más cerrada ilumina edificios que antes no se veían, esa luz que entra queda enmarcada entonces por el artista. Entonces, dice, aparece la multitud de imitadores que restaura el paraguas con un paño que vagamente se parece a la visión y la multitud de glosadores que remiendan la hendidura con opiniones. Dos puntos, comunicación. Apertura, cierre. Apertura, cierre. Los comunicadores. La repetición. Vuelvo a la cita COSIS que decía Roberto Harari, la enfermedad de los loros. La oración que repite, que repite, que repite, que va durmiendo. Y es sorprendente porque fíjense entonces, la opinión o la convención, el caos, del caos libre surge el viento, la posibilidad de algo, porque estamos en esto para poder decir algo, no para repetir. La verdad que a mí me pasa que, no sé, no quiero ser más loro o repetir cosas que no entiendo. No es... Algo tenemos que poder también, sé, decir, pensar, salir de esas opiniones tan cerradas, ¿no? Siempre harán falta otros artistas para hacer otras rasgaduras. Bueno, imagino a Freud queriendo rasgar ahí la psiquiatría, queriendo rasgar la medicina, con su noción de inconsciente. Ah, van a citar un autor argentino, se llama Fontana. Fontana es un autor que nació en Rosario, es un artista. Eh, Está citado acá en el texto, yo lo estuve googleando, después si hay tiempo les muestro algo, que hace cortes en las telas. Sí, toma una trincheta y hace el corte. Fantástico. Yo me imaginaba, por ejemplo, a Lacan cortando con el objeto A, su objeto caótico, cortando y dejando que el caos entre. Por eso que el psicoanálisis es y padecerá siempre de una inestabilidad. Sus enunciados van a ser siempre inestables. No es una cosa cerrada. Está bien, por supuesto, todos tenemos las obras completas de Freud, pero también sabemos que no son completas. O las de Lacan, uno se puede comprar todas las ediciones del Paidós, pero no está ahí, está el no todo Lacan, el Patul Lacan. Entonces, no todo. Entonces, ese caos que está siempre allí, ese inconsciente, que sería por ahora nuestro cáter para abrir también el firmamento,
para rasgar esa sombrilla, para rasgar la teoría. Antes de fin de año vamos a tomar el texto de Alush, que habíamos ya hablado algo de esto, respecto de la prueba de realidad, el duelo y la prueba de realidad. Porque me parece que el duelo también rasga el firmamento del que está en duelo. De repente lo que ve ya no es lo que hay ahí. Algo que da como si hubiera habido un corte, como si ese ser que ya no está, cortó el firmamento. De hecho, Alush en ese texto dice, se plantea si fue al otro mundo. Y agrega Jan, pero entonces este mundo en el cual estamos, ¿cuál es? Si hay otro mundo. Estamos hablando de eso, de otro mundo. Lo que significa que el artista se pelea menos contra el caos, al que llama con todas sus fuerzas, en cierto modo, que contra los tópicos de la opinión. O sea que el artista se pelea más con lo establecido que con el caos. Y lo dicen porque, claro, cuando van a crear algo, tienen que sacar todo lo que ya está creado. Que de alguna manera es lo que nos pasa cuando uno quiere escribir un trabajo. No hay una angustia a la hoja en blanco. El problema no es la hoja en blanco y qué pongo sobre la hoja. Es todo lo que hay dicho que tengo que sacar de la hoja. Porque si no, insisto, repetiríamos. Entonces el artista se confronta contra la opinión, contra lo que ya está pintado. Su pelea es más bien con la convención, con lo que está convencionado, contra el orden. Yo pensaba en términos de los discursos de Lacan, cuando Lacan plantea el discurso del analista, que de alguna forma sería un reverso del discurso del amo, si no estamos hablando de esto. El significante uno en el lugar del discurso dominante y el objeto pequeño a en lugar de la gente, en el discurso del analista. ¿Qué más caótico que eso? Que hace caer ese uno, ese significante amo, ese ordenador. Y si lo queremos pensar en términos de lo que se llama la clínica, ¿acaso un psicoanálisis no es perturbador para el que viene y también para el analista? No hay comodidad en un análisis, porque se está rasgando el firmamento. Porque cada señalamiento, cada intervención, cada palabra que cobra otro sentido en ese contexto, pasa a rasgar el firmamento edípico de ese analizante. Surgen nuevas preguntas, un nuevo orden, pero pasando por el desorden. El arte transforma la variabilidad caótica en variedad caoidea. Eso es genial. Claro, porque si bien deconstruye, en un punto hay un cierto orden. Hay algo que no se pierde. En cambio, dice, la opinión nos presenta una ciencia que anhelaría la unidad, la unificación de las leyes, y que hoy en día seguiría aún buscando una comunidad de todas las fuerzas. Y dicen de manera para mí sarcástica, sin embargo, la ciencia daría toda la unidad racional a la que aspira a cambio de un trocito de caos que pudiera explorar. Lo repito porque me parece interesante. La ciencia daría toda la unidad racional a la que aspira a cambio de un trocito de caos que pudiera explorar. Nos pasa a veces, ¿no? Que queremos tener cierta cuestión racional, que queremos que lo que decimos sea comprensible, que se entienda, que sea razonable, que es uno de los problemas por ahí del psicoanálisis en la universidad. ¿Cómo se toma un examen de enunciados inestables? Aún la ciencia, dice también, se vuelve contra la opinión que le confiere un sabor religioso de unidad o de unificación. La ciencia quiere escapar de la religión
el artista, el filósofo, el científico, para Deleuze y Guattari, vienen del Aqueronte, vienen del país de los muertos. Vuelvo a esto que decía Freud de Virgilio: si no puedo mover los ángeles celestiales, moveré las tinieblas. Freud también viene del país de los muertos. Volvemos del país de los muertos, casi todos nosotros, porque cuando cae el saber, no hemos dado el gran alcance que significa la castración de ese saber. Yo creo que no nos alejamos tanto cuando Lacan habla de ser del analista, porque el analista paga con su persona, que tenía 3 pagos, ¿recuerdan? Paga con su ser, paga con que vuelve de ese lugar de los muertos. Que por otro lado era uno de los primeros discípulos de Nietzsche en Zaratustra. Su primer discípulo es un muerto, alguien que era funámbulo y cayó y murió. Y entonces él lo toma y Zaratustra lo lleva como su primer, eh, ¿sí? Su primer discípulo. Todos nosotros volvemos del país de los muertos, porque dejamos el país de las convenciones. La audacia freudiana de la atención flotante es una invitación al caos. Hable y diga todo lo que se le ocurre. Es una invitación al caos. Vuelvo a este concepto que hemos forjado acá transitoriamente, que durará quizás no más que esta reunión de hoy. Inconsciente. Ese es nuestro instrumento. El paciente es la tela. Ahí se corta con la palabra. La noción de significante también es un corte, no estoy tan alejado, ¿eh? Porque significante no es palabra. Porque Lacan no hace lingüística. Hay un corte, hay un sujeto dividido. Y en esa división aparece todo este caos. Resumiendo, dice: el caos tiene 3 hijas en función del plano que lo secciona: las caoideas, el arte, la ciencia y la filosofía, como formas del pensamiento o de la creación. Se llaman caoideas las realidades producidas en unos planos que seccionan el caos. La sensación que produce el arte tiene que ver con la contemplación pura, pues es por contemplación como uno contrae en la contemplación de uno mismo a medida que se contemplan los elementos de los que se procede. Contemplar es crear. Misterio de la creación pasiva, sensación. La sensación llena el plano de composición y se llena de sí misma llenándose de lo que la contempla. Es enjoyment. Self-enjoyment. Goce, sensación. Plotino podía definir todas las cosas como contemplaciones, no solo los hombres y los animales, sino las plantas, las tierras y las rocas. No son ideas los que contemplamos por conceptos, sino elementos de la materia por sensación. Porque acá se pone en juego también cuál es el saber. ¿Es el saber de la razón? ¿Es el saber de la sensación? Porque un analizante dice: ya lo sé, pero no lo puede evitar. No es pedagogía un psicoanálisis. No pasa por acumulación de saber. Si no, haríamos dirección yoica. Y ahora viene una parte que a mí me encanta por todo lo que hemos trabajado respecto de Eduardo Kohn, ¿se acuerdan? De cómo piensan los bosques. La planta contempla contrayendo los elementos de los que procede: la luz, el carbono y las sales, y se llena ella misma de colores y de olores que califican cada vez su variedad, su composición. Es
sensación en sí misma. Como si las flores se sintieran a sí mismas, sintiendo lo que las compone. Intentos de visión o de olfato primero, antes de ser percibidos o incluso sentidos por un agente nervioso y cerebrado. ¿Se acuerdan cuando veíamos esa simbiosis viviente que no requería de interpretación? Que no hacía falta alguien para que piense, y por eso propone Eduardo Kohn que los bosques piensan, y que habíamos agregado temerariamente, por lo menos de mi parte, que las rocas también piensan. Un exceso de entusiasmo, ¿no? Pero lo que propone Eduardo Kohn es que lo que piensan son los bosques. Hay una semiosis viviente. Por eso hablaba de lo que era el símbolo, el ícono, el índice. Tomaba Charles Sanders Peirce, bueno, ustedes lo recuerdan. Acá encontramos también eso. Las rocas y las plantas carecen, por supuesto, de sistema nervioso. Pero si las conexiones nerviosas y las integraciones cerebrales suponen una fuerza cerebro como facultad de sentir coexistente a los tejidos, resulta verosímil suponer también una facultad de sentir que coexiste en los tejidos embrionarios y que se presenta como cerebro colectivo o como los tejidos vegetales en las especies menores. Esto es fantástico. Todo organismo no es cerebrado. Y toda vida no es orgánica, pero hay en todos una fuerza que constituyen unos microcerebros o una vida inorgánica de las cosas. Yo quería compartir eso con ustedes, porque cuando estábamos hablando del cuerpo sin órgano, todo el trabajo que hemos hecho hace tantos años respecto de 1000 mesetas, el antiedipo, de poder ver en esta síntesis cuántas cosas se juegan en lo que estamos haciendo. No es un análisis de la razón, no es un análisis de un cuerpo, porque si no haríamos anatomía. No es un análisis de la razón, porque nosotros no hacemos neurología. Es un análisis de la sensación. Pero en un análisis, y este es el invento para mí de Freud, la pierna habla. La pierna habla. Freud dice, la pierna entraba en conversación, refiriéndose al síntoma histérico. El cuerpo se desorganiza. La pierna cobra vida propia. O de repente, la anatomía, en el sentido de la neurología, cuando un órgano no siente, había una anestesia, no seguía la anatomía humana, no seguía la neurología. Esta es la potencia del descubrimiento de Freud. No analizamos personas en el sentido de una unidad. Analizamos discursos que hablan. El ello, el inconsciente, el caos siente a partir de ahora, l'indedú. No se trata de una rectificación. Bueno, ya vamos a empezar a conversar con ustedes, ¿eh? Decía, todo organismo no es cerebrado y toda vida no es orgánica, pero hay en todas una fuerza que constituyen unos microcerebros o una vida inorgánica de las cosas. Si la espléndida hipótesis de un sistema nervioso de la Tierra no resulta imprescindible, como para Fechner o Conan Doyle, es porque la fuerza de contraer o de conservar, es decir, de sentir, no solo se presentan como cerebro global en relación con elementos directamente contraídos, pero al fin de cuentas son los mismos elementos últimos y la misma fuerza lo que constituyen esos planos. Y ya vamos terminando para poder dialogar. La vejez es esa fatiga misma entonces, o bien es esa caída en el caos mental, fuera de un plano de composición. El caso de la filosofía es ligeramente diferente, pero también tiene fatiga. ¿No sienten a veces que la teoría fatiga? ¿No sienten cierta fatiga de la teoría? ¿Entienden por qué hay que reinventarla? Porque cuando la filosofía se fatiga, comienza a decir siempre lo mismo. Por eso me parece que la opinión de cada uno, el corte que cada uno haga, también es valioso. No podemos dejarle esto a alguien, a Lacan o a Freud, porque no pueden, si no hacemos religión.
El conocimiento no es una forma ni una fuerza, sino una función. ¿Ven cómo van cambiando? Esto es una sensación, es una función. En esto que decía Alicia antes, por eso me parecía como que no es ciencia, no es arte, no es filosofía, pero sin embargo tiene de la filosofía, pero sin embargo tiene de la ciencia, pero sin embargo tiene del arte. Hay un Lacan artista, hay un Lacan científico. Por eso tantas discusiones que hay, depende que se tome. Hay un Freud científico, hay un Freud artista, hay un Freud es un escritor. Entonces, el psicoanálisis necesita ser explicado desde afuera del psicoanálisis. No puede el psicoanálisis explicarse a sí mismo. Como la ignorancia no puede salir de sí misma por sí misma. El psicoanálisis no puede ser explicado desde el psicoanálisis, a riesgo de volverse religión, a riesgo de volverse religión. Entonces no hay nada que entender, simplemente es un acto de fe. Creo, creo y punto. Lo dijo Freud, lo dijo Lacan. Pongo el cuadrito en el consultorio y hago un acto religioso. No importa que no entiendes, no importa no entender, si lo dijeron ellos, por algo será. Psicoanálisis no puede explicarse desde el mismo psicoanálisis, requiere salir del psicoanálisis, cierta heterotopía, que me parece que es lo que intentó también Lacan, cuando buscaba auxilio en otras disciplinas, cuando tuvo que ir a la topología, cuando tuvo que ir a la lingüística. Nunca se quedó en ninguna de ellas, eran también sus instrumentos, su caosmosis, nuestra caosmosis. Los tres planos son irreductibles con sus elementos. Plano de inmanencia de la filosofía, claramente Spinoza, plano de composición del arte, plano de referencia o de coordinación de la ciencia, forma del concepto, fuerza de la sensación, función del conocimiento, conceptos y personajes conceptuales, sensaciones y figuras estéticas, funciones y observadores parciales. Yo leo esto y digo, esto es un psicoanálisis. Se juega todo esto. Un saber referencial, un saber textual, una opinión. Todo esto va construyendo. Y se va construyendo sesión por sesión. Demasiado caos, necesidad de acotar ese caos, estabilizarlo. Falta de caos, aburrimiento, basta de análisis. Son las coordenadas donde estamos manejando. Después podemos discutir si lo llamamos psicoanálisis, esquizoanálisis, espiritual análisis, psicanálisis. Eso es otro debate, me parece. Y para concluir y ya pasar a conversar con ustedes, también hay por último, dice, interferencias ilocalizables. Y es que cada disciplina distinta está a su manera relacionada con un negativo. La ciencia está relacionada con una no ciencia. Claro. La filosofía necesita una no filosofía. Una comprensión no filosófica, tanto como el arte necesita un no arte y la ciencia una no ciencia y el psicoanálisis un no psicoanálisis. Por eso las preguntas más difíciles para contestar no vienen de un colega encumbrado, porque todos sabemos que sabemos. Viene de alguien que no sabe nada, de un niño. Y me dice, ¿qué contesto? ¿Qué dijo? Un no psicoanálisis para explicar cosas del psicoanálisis. No lo necesitan como principio ni como fin en el que estarían destinados a desaparecer o realizarse, sino a cada instante de su devenir y de su desarrollo. En esta inmersión diríase que emerge del caos la sombra de un pueblo venidero.
Es la producción de un público. Cuando escriben el Antedipo de Liz y Guattari dicen, este libro no puede ser leído ahora, va a ser leído más adelante. Cuando Nietzsche escribe Zaratustra, dice, todavía no nació el lector de este libro. Muchas veces se escribe para el después. Quizás mucho de lo de Freud y de Lacan recién ahora podamos llegar a pensarlo. Porque los contemporáneos lo rechazaron, tanto como Guattari fue rechazado por la mayoría de los psicoanalistas de su momento. Es relativamente nuevo el auge de Guattari. Recordemos que se decía del Antedipo que se lo podía comprar a condición de no leerlo. Pensamiento no pensante que yace en los tres, como el concepto no conceptual de Klee o el silencio interior de Kandinsky. Ahí es donde los conceptos, las sensaciones, las funciones se vuelven indecibles, al mismo tiempo que la filosofía, el arte y la ciencia, indiscernibles, como si compartieran la misma sombra que se extiende a través de su naturaleza diferente y les acompañará siempre. Fantástico este texto, fantástico. He ¿Podés, hecho cortes arbitrarios, eh, yo podés he hecho repetir cortes la arbitrarios, última? ¿Podés perdón, no, repetir no te escucho. pensamiento no pensante, toda esta Voy. última frase? Y cuando Sí, dice claro, de Kandinsky, que, sí, claro. ¿cómo terminás el texto? Y la Despacio. última página, la página 220 de la edición castellana de qué es la filosofía, para quien Claro, quiera luego buscar. sí, yo no lo Tiempo. tengo. Sí. En esta inmersión, diríase que emerge del caos la sombra del pueblo venidero, tal y como el arte lo reivindica, pero también la filosofía y la ciencia. Voy a leerlo todo ahora, ¿eh? Pueblo masa, pueblo mundo, pueblo cerebro, pueblo caos. Acá va, Alicia. Pensamiento no pensante que yace en los tres, como el concepto no conceptual de Klee o el silencio interior de Kandinsky. Ahí es donde los conceptos, las sensaciones, las funciones se vuelven indecidibles, Mm. al mismo tiempo que la filosofía, el arte y la ciencia indiscernibles, igual que el psicoanálisis, como si compartieran la misma sombra que se extiende a través de su naturaleza diferente y las acompaña siempre. Aquí cuando veía la sombra recordaba esta fórmula que también Luis toma y por supuesto Freud quien la pone de manifiesto, ¿no? La sombra del objeto cayó sobre el yo. Bueno, ¿cuál es la sombra del objeto perdido? ¿Qué sombra tendría? ¿Qué sombra tiene un objeto? Pero sin embargo, esta sombra nos acompaña siempre. Es la sombra del caos. En un momento los autores dicen que el matemático salta, no puede evitar saltar sobre los cálculos. Que en ese momento debe hacer ese salto. Después dice que el artista también hace un salto al caos. Yo no podía dejar de pensar en el salto épico de Alush. No andaba por ahí también Alush, siempre buscando estas cosas, su propio salto épico. El salto épico de aquel que decide intentar llevar adelante una práctica psicoanalítica. Bueno, hasta acá me callo y los quiero escuchar un poquito a ustedes. Julio, Gracias, doctor. Pues yo me hola acuerdo en Julio. un curso de desarrollo humano hace mucho tiempo que nos decía el expositor, es una metáfora en donde había dos personas, dos hombres que se habían extraviado en un bosque y había empezado una tormenta espantosa con rayos y bueno, animales salvajes y todo, y se separan en ese caos, en ese caos, en ese bosque. Y cuando al final del cuento ellos terminan contando su historia y diciendo cómo sobrevivieron, hay uno de ellos que brilla en este cuento y en esta metáfora porque le preguntan, ¿y usted cómo pudo salvarse en medio de ese caos, en medio de esa tormenta, de ese ciclón tan tremendo? Y dice, es que yo aprovechaba los relámpagos para ver dónde estaba el camino y poder llegar a punto seguro.
Está muy bueno. Está muy bueno, Julio. Nada que agregar. Desarrollo humano. Muchas gracias, Julio. Omar, Sí, buenas noches. Am, hola Omar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Ok, con respecto a la ciencia, ahorita que mencionabas esta convergencia, estas divergencias con el psicoanálisis, el arte, la ciencia, vaya, la filosofía, recordé algo de la ciencia física, si no estoy equivocado, del movimiento rectilíneo uniforme. Esta teoría del movimiento rectilíneo uniforme es que un cuerpo en reposo, una vez que tiene movimiento, una fuerza que hace que se mueva o que avance, pude, en la teoría es que avanzaría casi rectilíneamente, ¿no? Pero si encuentra una fuerza opuesta a un objeto que vendría de otro lugar, cambia de dirección. Entonces yo lo pensaba esto en cuanto al análisis o al psicoanálisis de los pacientes o analizantes que van avanzando por la vida, así como un movimiento rectilíneo uniforme, en este caos. Y en su encuentro con el analista, toma otro sentido su vida, ¿no? Es como si esos dos cuerpos, en lo físico, en lo fáctico, en lo tangible, se toparan y yo creo que también el analista también algo cambia, el hecho de tener pacientes, ¿no? O analizantes. O sea, por lo que tú decías, me parece que es un caos mutuo, ¿no? También la angustia de la atención flotante, inversamente proporcional, bueno, en cantidad y calidad diferentes, pero con respecto a la asociación libre. Eso es lo que se me ocurría en esto que planteabas, en varios detalles que planteaste. Es interesante lo que planteas y lo podemos hacer un ida y vuelta, ¿no? Me parece que el síntoma también tiene fuerzas que chocan ahí. El síntoma tiene una sección también sin coincidencia, lo reprimido y lo represor. Estas metáforas al principio llamadas hidráulicas en Freud, ¿no? Presión, represión. Hay algo de esto. El caos y la opinión. Y ciertamente el encuentro, cuando se da, si es que ocurre, nada dice que vaya a ser de esa forma, pero si es que aconteciera, si Porque, concierne, como porque decía es, Alicia, concierne que algo de eso toca y se encuentra con un analista, deviene tanto un paciente como un analista. El analista no lo es antes. Uno no es antes analista. Es en ese encuentro que deviene analista. yo lo menciono también porque en el ejercicio clínico, bueno, el ejercicio de la práctica clínica, aparece en el decir de los analizantes o pacientes. Desde que me lo encontré a usted, o vine aquí, o lo conocí. Por eso Omar decía cuando se da en el sentido que no siempre que se va a ver a un analista y análisis, porque no se dio, porque no pasó, no toda propuesta, por más que uno diga soy analista, eso hace que haya análisis, Claro, pero cuando se da en esto que luego viene reflejado en el decir, sí, desde que vengo acá, desde que me pasó esto, desde que me dijo aquello, me puse a pensar en tal cosa, y se produce esa posición. Por eso te decía, creo que ahí también adviene el analista, no como ese presentación, no, soy analista, porque es eso el cae en acto la nada. analítico. Claro, algo de eso ocurre donde se produce esa instancia en el discurso analítico que Lacan propone, al menos esos lugares, que tiene 4 elementos, hay un solo sujeto. Siempre me pregunté por qué Lacan no pone 2 sujetos, porque hay un solo sujeto entonces en el discurso del psicoanálisis. Entonces, el analista puede ser analizante y al revés, de golpe el analizante analista. ¿Cómo es eso? ¿Están tan claros los lugares? Esa atención flotante no hace borrar las diferencias. Cosas, ¿no? Que me parece de esta práctica extraña, cuasi caótica a veces. Sí.
Cuando veíamos una vez pasamos la película El día que Nietzsche lloró, ese encuentro entre Jung y Nietzsche, y de repente no se sabe quién es el psicoanalista y quién es el filósofo. Entonces, cuando un análisis produce analista y analizante, no es tan claro. Por eso creo que lo que vos decís es oportuno. También es caótico para aquel que está situado en ese lugar transitorio de analista. Y también se asusta de su propio acto y a veces recula de su propio acto. Ahí es como, uy, ¿qué dije? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Es cierta cosa, ¿no? Pero no es tan lineal. Pero bueno, me parece interesante también como lo que extrajiste de las palabras que estoy diciendo. Así que gracias, Omar. Si se te ocurre algo más, como tenemos tiempo hoy, encantado de escucharte. Hola, buenas noches. Hola, Ariel. Eh, Pensaba cuando decíamos el tema de la ciencia, el arte, la psicología, el psicoanálisis, no está de más decir que yo estudié en la UBA, ¿no? Este tema de la universidad pública, está pasando en Argentina y demás. Y eso me hizo entrar en campos de aplicación. He estado en la cátedra de Historia de la Psicología, ¿no? Siempre está esta tensión de los encuentros de historia de la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis. Pero mucho antes de eso me convertí en guitarrista desde niño, entonces también aprendés esa práctica artística, ¿no? Y cómo se van jugando estas prácticas, estos saberes, con las distintas formas de practicar con el caos o de hacer algo con el caos. Entonces, cuando pensamos esto de la universidad y cómo uno se, se presenta en un programa para dar las clases, etcétera, ya cuando introducen el psicoanálisis me parece que es lo que te permite rasgar, ¿no? Porque ya te lo va a hacer que vos la clase siempre tenga esa tensión bueno, el lado científico, el organismo psicofisiológico, etcétera, va a ir por este lado, como dice Foucault, me pongo la corbata y hablo de eso, pero si voy hacia el psicoanálisis se abre otra cosa. Entonces, por ahí la oportunidad en ciertas prácticas institucionales, donde estaba el arte, el psicoanálisis, todas estas cuestiones donde uno puede desplegar estos saberes, me parece que va enriqueciendo, ¿no? Para poder hacer estas preguntas, ¿no? Y desde un lugar como de artista, por decirlo, pesquisar ese no psicoanálisis que puede ver, entender, captar algo en estas rasgadas, ¿no? De lo real o del caos. Eso es. No, está. La otra vez me contaba Estela que Susana Berkovich puso en Facebook algo así como que el psicoanálisis en la universidad tendría un lugar como político y de resistencia frente al avance de las neurociencias. Ujú. Esto me pareció interesante cuando me lo dice Estela, algo a pensar también, ¿no? Porque si bien critico bastante, no es que critico el psicoanálisis en la universidad, porque bien puede estar con esto que vos acabas de decir. De hecho, vos me has invitado a Córdoba hace muchos años a ver tu trabajo y pude ver ese trabajo que se hacía, ¿no? Además de participar allí. El uso que se hace del psicoanálisis en la universidad es lo que a mí me hace obstáculo. Los dispositivos de poder que se construyen a partir de esos lugares, de aquellos que tienen tanto poder en la universidad y que entonces transmiten el psicoanálisis en forma de opiniones, en forma, perdón, Como dogma. como dogma. Ahora, en esto que me contaba Estela, que dijo Susana, me parece interesante, sí, como lugar de resistencia, como lugar de pregunta, o esto que nos está entrando de rasgar el firmamento, de rasgar ciertas cosas, y ahí tiene mucho valor. En el hospital o donde esté, que el psicoanálisis provoque ese corte. Esa metáfora del paraguas o de la sombrilla que nos protege del caos, que la habíamos escuchado hace mucho tiempo una vez
creo que en el Malva, cuando fuimos con Estela, como que lo decía Clarice Lispector, la escritora, pero no importa, no es cuestión de... Pero es fantástico. Pero no habría psicoanálisis si Freud no hubiera rajado el firmamento de la ciencia establecida, instituida. No hubiera habido posibilidad, la noción misma del inconsciente, por más que Freud quiso estabilizarla, miren ustedes la potencia del caoide, Freud intenta, cuando habla de condensación y desplazamiento, estabilizar ese caos, darle cierta forma para poder contarlo. Quien da un paso mucho más grande y más loco es Jung con el libro rojo. Jung casi arranca el caos y lo pone en el libro rojo. Cosa loca, porque uno no puede poner un sueño si lo está soñando. Siempre es el relato de un sueño. Pero Jung se adentra más. Pero Freud tiene esa parte científica. Él quiere tomar lo inconsciente como objeto, más allá que se le escabulla, que se le caiga ante las manos, y trata de encontrar las funciones, las variables, qué correlaciones tiene, la condensación, el desplazamiento, proceso primario, proceso secundario, hacer un sistema. ¿Se acuerdan? La primera división era sistemática, inconsciente, preconsciente, consciente. Luego la de instancias, pero sigue rasgando la vestidura, cuando, por ejemplo, las vestiduras, bueno, vale, el firmamento, cuando empieza a hablar del ello. ¿Qué es esta cosa extraña del ello? ¿Cómo que el yo se continúa en el ello? ¿Qué es el ello, algo impersonal? O cierta biología freudiana muy particular del año 20, más allá del principio del placer. Lo hemos visto aquí en Andamiaje, ¿no? Ahora no me acuerdo a qué biólogo cita, pero no es cualquier biólogo. Es un biólogo que también rasga el firmamento de la biología. Bueno, sé que hay una pregunta, así que me callo para escucharla Tere Moreno. Sí, es una pregunta y comentario con respecto a esto que mencionas del psicoanálisis, no puede ser explicado desde el psicoanálisis a riesgo de volverse religión, y mencionas a Lacan. Y entonces yo me quedé pensando justo ahorita que dices de Freud, dije pues también en Freud no, porque Freud es como el inédito, lo primero, pero luego me quedé pensando y ahí está la pregunta para ti, pero también Freud lo hizo, ¿verdad? Yendo a otras disciplinas, esa es la pregunta. No, no, creo que está tal cual vos lo decís. Si bien siempre decimos que Freud es el primero, y en ese sentido sería lo original, entonces hay muchas cosas que en broma a veces decimos, Freud no tenía a Freud para leer. Entonces estaba como obligado, siendo el inventor, no del inconsciente, pero sí de esa manera de poder dar cuenta de algo del inconsciente, porque en todo caso el inconsciente no lo inventa Freud, inventa una cierta manera de pensar lo inconsciente, un cierto estilo de confrontarse con ese caos y se auxilió de lo que pudo, pero también manejó esquemas, el esquema del peine, ¿te acuerdas del esquema del peine invertido? También se valió de ciertas cosas para poder intentar dar cuenta de ese fenómeno, que a su vez en él era tanto teórico como clínico, porque estaba escuchando pacientes, estaba forjando. Tu pregunta es muy, muy buena en este sentido. Teresa, ¿cuál es el proceder freudiano entonces? La invención. ¿Qué debiéramos hacer si quisiéramos ser psicoanalistas? Inventar. Inventar no es repetir. En ese instante la invención no tiene antecedente. Vale para cada analizante y de ese forjarse analista de ese analizante. Pero esa invención con el analizante A no se traslada al analizante B. No hacemos una estadística de intervención, como si fuera un remedio que podemos probar en varios pacientes. Porque no sirve. Entonces lo que vos me estás diciendo, digo, bueno, pero finalmente Freud lo que hace es un creador. Quizás Sí, ¿puedo decir algo, Eduardo? no, ya voy, Zule. Quizás tuvo la ventaja que no tenía a Freud atrás. Lo que a veces genera cierta paranoia en mucha gente, ¿no? Pero
Seguimos, gracias por tu intervención, interesante. Zulema, hola, por ¿Puedo, puedo decir algo? supuesto. No, que vos hablabas de inventar, ¿no? También está esto de no buscar y encontrar, porque creo que la cuestión es que Freud habla de inconsciente, que ya habían hablado otros del inconsciente, pero Freud se encuentra con lo sexual en lo inconsciente. Este es el encuentro caótico, digamos. Sí, sí. Es muy interesante lo que decís, claro. La noción de inconsciente no es una invención de Freud. Por eso ¿No? decía que es una invención de Freud en la manera en que él va a llenar de contenido esa palabra. Pero claramente, Sí, cuando pero se confronta con lo actual, lo caótico aparece por ese lado. sí, me parece que por el encuentro de él con lo sexual en lo inconsciente. Ah, se había También, hablado de inconsciente, pero no de inconsciente sexual. bueno, que después Lacan dirá que realmente la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Sí, sí, toda la Por discusión con, ¿no? Sí, es interesante. El tema de la sexualidad, evidentemente, respecto a la pulsión, como uno aparece. Harari decía que la pulsión era turbulenta y caótica. La pulsión es caos. Uno puede ir encontrando, cuando puede auxiliarse con otras palabras, explicaciones de cosas que a veces uno estaba diciendo, quizás no del todo comprendidas, por lo menos a mí me pasa eso, pero que con otros autores te dan un poquito más de claridad. La noción de pulsión también es una noción absolutamente clara. ¿Cómo podría haber algo que no tenga pérdida? ¿Cómo puede haber algo constante? ¿Qué está diciendo Freud? ¿Qué es eso? Salvo el caos, ahora lo pienso como el caos, digo, el caos es constante. Ese choque con el caos que tenemos todos porque surgimos del caos, porque quizás vamos a volver al caos. Cuando Omar planteaba, bueno, el paciente viene en su caos, síntoma es un estabilizador del caos, es un condensador de caos, como vos en Lacan, si quieres. El síntoma lo que hace es ralentizar un poco esas velocidades, y por eso Freud dice que al principio el síntoma es un huésped bien recibido. Bella indiferencia de la histérica, la pasa joya, hasta que se cae histérica. Hay un momento en que el síntoma es bien recibido. ¿Cuándo dejaría de estar estabilizando y empieza a producir nuevamente angustia? Que quizás sea el momento en que uno demanda un análisis. Quizás cuando los mecanismos de defensa, en el sentido antiguo del término, dejan de ser tan operativos, cuando se rasga algo, ya sea por un encuentro casual, ya sea por un amor, ya sea por lo que sea su lema, algo del sexo que falló, que no anduvo. En Deleuze y Guattari acá dicen, el artista se confronta con el abismo, el científico con la fisura. Bueno, digamos, y el paciente también. Algo de golpe hizo corte en su vida acomodada sintomática. Con la fobia venía bien, dentro de todo, marcaba el terreno, por acá no paso, por acá no paso, todo venía bien, hasta que el objeto fóbico lo vino a buscar a él. Pero hay un momento donde el síntoma ya no puede proteger contra la angustia, y entonces, bueno, ahí viene este encuentro con alguien que diga, vení, te escucho, ¿qué está pasando? ¿Y qué es lo que escucho además? ¿Y desde qué lugar lo voy a escuchar? Bueno, Alicia, gracias, Zule. Qué bueno esto que desde otros lugares, como del arte o de la filosofía o de la ciencia, podemos entender, si es la palabra entender, el psicoanálisis, ¿no? Como desde afuera. Y esta diferencia no tan sutil
entre que la opinión busca una unidad. Y, y pienso que esta diferencia, que la opinión busca la unidad, es diferente a cuando decís, que yo tomo esta nota, de lo que donde hay esa deconstrucción, hay también un cierto orden. Y ese orden me parece que no apunta a la unidad, sino que apunta, me parece, al caos. Y la metáfora de la rasgadura en la tela de Fontane, ¿no? Que aparece, dice él, aparece la sombra, pero también esa iluminación de lo que hay, de las rasgaduras, ¿no? En el psicoanálisis, que Freud, que esta rasgadura, esta metáfora, cómo los artistas dicen mejor las ideas, no sé si los conceptos, conceptualizaciones, mejor que el psicoanálisis, desde el psicoanálisis. Eh, Pompeyo Audibert, que es un dramaturgo, Vamos a ver bueno, con aquí la habitación Macbeth. bueno, Pompeyo Audibert dice, y se lo dice a los alumnos, utiliza una metáfora. eh, Porque es muy complicado pensar que en la deconstrucción hay un orden. Pero ahora yo pensé en la metáfora que dice Pompeyo Audibert. Eh, Utiliza la metáfora del calidoscopio. Y dice que le dice a los alumnos, cuando ingresan a estudiar teatro, que ellos deben eh, eh, utilizar el piedrazo. Entonces dice que tiren el piedrazo en el espejo, en un espejo, porque ese espejo se va a desarmar, pero se va a volver a armar como en el calidoscopio, con ese orden, dice. Fíjate que no me acuerdo, por ahí tengo un recuerdo encubridor, ¿eh? No recuerdo si Freud usaba también esta imagen del calidoscopio, pero A lo lo dejo mejor ahí. me parece que tiene mucha lectura, él. Y porque dice que los alumnos, me parece que también es interesante esto, interesante para la vida también, ¿no? Porque dice que los alumnos que vienen a teatro vienen con la idea de representar un papel, de ser actores de algo. Entonces dice que les rompe como, lo digo con mis términos, pero como la identidad, como esa identificación que se proponen ser actores de determinados personajes. Y como que les rompe esa identidad. ¿No? Me Ese, parece muy ese. rico Bueno, esa lo que voy a decir, metáfora. yo porque me cansé de hablar, pero como que la lucha del artista, de la ciencia, de estas disciplinas que proponen rasgar el firmamento, es tanto contra el caos como contra la opinión. Es una doble lucha. Es contra el caos porque de ahí extraigo mi material, pero si quedo atrapado no salgo más. El Y caos tiene rescatar cierto... el orden, ¿no? Porque si uno ¿Cómo? No te escuché. caos, ¿no? Como que en ese caos, en eso que se ilumina, hay un orden. O sea, no es cualquier cosa, porque uno dice caos y podés Ahí entender, tendría por bueno, ahí cualquier cosa. lo que vengo leyendo tendría otra interpretación, Alicia. Me parece que el caos es un vuelo a ras de, es un ejemplo que usan ellos, ¿eh? Es un vuelo a ras de tierra que no tiene diferenciación, es pura velocidad. No tendríamos forma de estar allí mucho tiempo. Se trata de estabilizarlo. Al Al estabilizar el caos, estabilizar el caos, sí, al sí, al estabilizar el caos, estabilizar el caos, no sé por qué no sé por tengo qué como tengo un como un eco. eco. Alguien, Alguien, no sé, no está sé, ahora pendiente. A ver, un segundito que por ahí hay un tema técnico. Ahí va mejor.
Al estabilizarse el caos, uno puede decir algo de eso, por eso el caoide. Y por eso uno puede dar una opinión. El problema es que esa opinión, que me salva porque puedo decir algo de ese caos, luego me atrapa en cuanto a que se vuelve la opinión. Claro, imaginemos, tengo la nada y a Dios. Bueno, es Dios quien está allí. Listo, si hay Dios ya está. O en términos de la teoría, una vez que aprendí, vuelvo a ese esquemita que tengo de memoria, neurosis, psicosis, perversión, mecanismo fundante, salía perfecto el cuadro. Han pasado años que no doy clases en la facultad y la podría dar ahora, de cómo se queda grabada la opinión. Es sorprendente. Cualquiera que haya hecho la experiencia de dar clases y dar un mismo texto, pero me lo acuerdo. ¿Cómo puede ser? Hace 15, 20 años que no doy clases. Sin embargo, me acuerdo. ¿Por qué? Porque son cuadritos que vos mirás las caras de los alumnos y te das cuenta que entendieron. Pero como la metáfora de Einstein sobre la relatividad, lo que entendieron ya no es más el psicoanálisis. Es otra cosa. Entonces, no, el caos es un desorden absoluto, del cual extraemos cierto material, el científico intenta por desaceleración las pruebas de laboratorio, el artista porque lo impregna en una tela o porque hace una obra, y el filósofo porque forja un concepto. Por eso es que dije variedad, variabilidad, variación. Cada uno pasan por lugares distintos respecto de lo mismo. Y yo no sé si en el psicoanálisis no hay tanto variedad, variabilidad y variación. Por eso a veces tanta dificultad de entendernos entre nosotros, porque cada quien enfatiza por ahí una parte en la que por ahí se siente más seguro, pero en deterioro de la otra parte. Porque aparecen variables, porque aparecen variaciones, porque aparecen funciones, porque aparecen sensaciones. En un momento se decía que Lacan dejaba de lado las sensaciones y lo condenaban a la metafísica de sus conceptos abstractos. Con el tiempo uno se da cuenta que los conceptos de Lacan no son abstractos, para nada. Están llenos de vitalidad, están llenos de vida. Y que muchas veces las explicaciones teóricas no condicen con las explicaciones vitales. Pero es la vitalidad de lo que se trata. No quiero olvidarme, Marco Antonio. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, Hola, se me Marco. ocurría una articulación en esta cuestión de caos, orden y creación. Por ejemplo, el considerar cómo el goce está presente en nuestras vidas, en la experiencia analítica, en nuestra vida cotidiana, en los síntomas, y cómo es necesario, pues, darle cauce a ese caos, escucharlo, el que la persona puede escucharse, cómo está inmiscuida de ello, y cómo el poder intervenir ante esa serie de enunciaciones y actos daría lugar a cierto orden que permitiría un acto de creación que sería el poder subjetivarse finalmente de otra manera, pero habiendo podido tolerar todo ese tránsito por esa situación de caos que será más o menos tolerable según las condiciones de cada quien y según las diferentes circunstancias de vida que vaya abordando. Pero veía yo esa articulación, orden, caos, creación, en este asunto de la experiencia de análisis, poder interrogarse sobre el goce que está presente todo el tiempo y al interrogarse sobre ello y poder dar cuenta de algo, pasar a otra cosa. Fantástico. Fantástico, a mí lo que me da me como da cierta alegría y las y las cosas que acá nosotros conversamos, cada uno pueda tomar algo y articularlo a su práctica. Por supuesto, lo que decís, sí, pienso que podemos hacer una correlación entre goce, eh, caos, el goce no es el placer, cómo juegan cada uno, y cómo se puede dar, uno escucha eso y una cierta, eh, ¿cómo decir?, singularidad o singularización o subjetividad, como vos decías, más allá que son palabras que, depende de dónde las pongamos, pueden significar otra cosa.
Pero en el término de lo que estás diciendo, clínico, claro, Marco Antonio, por supuesto que sí. Y si, digamos, exceso de goce, yo lo escucho como falta de creación. Alguna vez en algunos cursos que hice hace años, A con H, se hablaba de dosificar el goce, de poner cierta contabilidad del goce, ¿no? De ponerlo en cierto marco. Y que quizás el análisis haga algo de eso, porque termina poniendo un cierto coto a esa cuestión. Pero sí, me parece interesante ubicar ese ternario que vos hiciste. Ciertamente, ¿no? Lo que Deleuze y Guattari dicen en esta conclusión, porque lo que hemos trabajado es solamente la conclusión de qué es la filosofía, o qué es esto. Yo lo hubiera traducido como qué es esto de la filosofía, y no qué es la filosofía. Me parece que es diferente. Y creo que de alguna forma el título del texto de Deleuze y Guattari en su pregunta incluye la respuesta. El propio enunciado de qué es esto de la filosofía incluye la respuesta. Es una pregunta, igual que el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una pregunta, no es una respuesta. Pregunta que producirá múltiples intentos de respuesta. Y que mientras siga siendo una pregunta, habremos un montón de nosotros queriendo buscar respuestas. Y haremos un recorrido, como decía Omar, ¿no? Ese punto de recorrido, buscando respuestas que cuando las encontremos, pero no era esta, era aquella, y aquella, pero con cierta transitoriedad de orden, transitorio, pero como el arte efímero, que está destinado también a, a disolverse, a desparramarse. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una pregunta que hizo Freud, quizás en el año 1900, y que hoy, 2024, sigue estando vigente. ¿Quién respondió qué es el psicoanálisis? Porque es mucho más fácil, como decía Alicia, que dijo a Luz, decir qué no es. Es más claro lo que no es. ¿Pero qué es? Sí, hay algo que quería decir sobre esto. Em, em, que los teóricos del arte, por ejemplo, cambiaron la pregunta. En lugar de decir qué es el arte, en lugar de identificarlo, porque al decir enseguida uno atina a los conceptos, y hacerlo como una entidad, como identificarlo, ¿no? Y entonces utilizan cuando hay arte. Y me parece que está bueno para preguntar de otra manera cuando hay psicoanálisis, que Bueno, vos lo decías, hay psicoanálisis en tanto hay un paciente. Y con estas lecturas podemos decir que el psicoanálisis es en tanto o cuando intervienen y no intervienen este caos de filosofía, de creación, de ciencia, ¿no? Pero me parece que también poder preguntarnos de otra manera, cuándo en lugar de qué es, ¿no? es un problema. El ser siempre es un problema, siempre es un problema, ¿no? Porque cosifica, pone ahí. Pero también, no creo- antes de terminar, porque ya tengo que ir terminando, alguien preguntó sobre el texto de Georges-Henri Mélenot respecto de Jung. Ese texto está publicado, yo hice la traducción del francés, está publicado en la revista Opacidad, pero yo no me acuerdo qué número de la revista Opacidades. Pero quien estaba buscando ese texto, que es un muy buen texto de Mélenot, que hace todo ese recorrido de Jung respecto del libro rojo, está publicado en la revista Opacidades. Respondo esto con una pregunta que apareció en el chat, pero no me acuerdo en este momento qué número de la revista Opacidades, pero quizás entrando al École Lacanien van buscando el número y buscan el texto
de Georges-Henri Méliès. Es muy bueno ese texto, cómo esclarece allí. Eso fue una conferencia que él dio primero en la Universidad Kennedy, hace un tiempito atrás. Y esto que dice Alicia, por ir para ir concluyendo, aunque ahora se fue a buscar algo seguramente, no sé si me está escuchando, no sé si se va a responder alguna vez. Yo no tengo ninguna gana de responderla. Y si alguna vez tuviese la respuesta, no la daría. No. Prefiero mantener la pregunta. Porque el cuándo también es efímero, ¿no? Claro, entonces El cuándo, seguiremos más jovencitos de acá a 20 años en andamiajes lacanianos, como dicen acá, en la vejez, que es caer en el caos por ahí, tratando de articular algo. Y para mí siempre fue un ejercicio de placer, ujú. porque si no, no tiene sentido. Porque hasta ahora, cansados, acá en Argentina, que ya Sí, está, pero en México, estas muy temprano. articulaciones, Bueno, ¿no? así- Estas claro, lecturas, estas articulaciones. son pasiones, son lecturas. Por eso les decía, acá no busquen aprender, porque acá no aprendemos nada. Intercambiamos. Mm. Bueno, quiero llegar en 15 días a ver si puedo tomar ese capítulo del texto de Alush. Sé que hay muy buenos lectores acá de Alush, del texto sobre el duelo. El capítulo que ahora no me acuerdo el nombre bien, que es la prueba de realidad. Que quiero tomar la palabra realidad y luego articularla con lo que venimos viendo. Si es cuando Alush se confronta o dice cuando alguien se encuentra o cree ver en la vía pública al familiar que ha muerto. Todo el tiempo sabiendo que eso no puede ser, pero al mismo tiempo impulsado a tener que ir a verificarlo, a pesar de saber que eso no puede ser. Ahí hay una vacilación de la realidad. Bueno, me parece que el duelo también rasga ese firmamento de la realidad. Es la muerte la que nos pone en jaque. Como Fontana corta la tela, bueno, la muerte corta esa tela también. Hace una endija. Hay cierto abismo ahí, hay cierto espasmo que se produce. Así que bueno, vamos a dejar acá y en 15 nos volvemos a ver. Buenas noches a todos y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos igual. Hasta luego. Hasta luego.